¿Qué tal amigos? Les saluda Agustín Acosta en otra edición de Fronteras de la Mente. Hoy estamos llegando a ustedes no solamente a través de los estudios de Actualidad 1040M, sino también a través de la internet en un programa con video. Bueno, este ha sido un proyecto que mi esposa durante ya varios meses ha ido preparando y finalmente me convenció de que grabáramos esto en video para presentarlo a través del canal de YouTube al mismo tiempo que se escucha por la radio 1040M Actualidad en el área del sur de Florida y también por todas las plataformas digitales en cualquier lugar del planeta. Estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Fíjense, sin ningún tipo de equivocación, sin exagerar, estamos ante una tercera guerra mundial. Y se los explico brevemente. La Primera Guerra Mundial fue una guerra ocurrida entre 1914 y 1917 que involucró una serie de países que combatieron en Alemania y en algunos países de Europa los soldados aliados contra el bloque alemán. Pero el resto de las naciones que no se vieron involucradas, naciones en Asia, en África, en Oceanía o en América del Sur, no tuvieron absolutamente nada que ver con el conflicto y por lo tanto las personas en esos países siguieron viviendo sus vidas ordinarias sin ningún problema. Luego, años después, ocurrió también en Europa la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento de la historia, los japoneses también atacaron a los Estados Unidos y se crearon dos frentes, el Frente del Pacífico y el Frente Europeo. Pero de nuevo, las naciones suramericanas, africanas, que no se vieron involucradas, continuaron sus vidas ordinarias. ¿Por qué les digo que esta es la Tercera Guerra Mundial? Porque en este momento hay un enemigo planetario. Y la única diferencia con los conflictos anteriores es que en esta ocasión, para gran fortuna, los países no se están cayendo a bombazos. No hay combates entre soldados de un ejército y de otro, sino todos los países han formado una gran alianza, una alianza planetaria contra un enemigo. Y a diferencia de aquel libreto de la película protagonizada por Will Smith, Independence Day, donde el enemigo de la humanidad era una invasión extraterrestre, eran seres procedentes de otra galaxia. En este caso, el enemigo de la humanidad es un agente biológico, es un virus, pero es un enemigo sumamente potente y en breve hablaremos un poco de por qué este virus nos ha puesto prácticamente de rodillas, ha comenzado a paralizar el orden económico mundial. Pero antes de eso, vamos a explicar un poco qué es un virus. Muchas personas creen que el virus es un ente vivo y no lo es. El virus es un código de información, no tiene vida propia. Si imagináramos un virus, lo pusiéramos encima de una mesa, un solo virus encima de una mesa, y no fuera tan pequeñito, sino un poco más grande que lo pudiéramos ver, el virus tendría la misma vida que tiene un martillo o que tiene un tenedor de mesa. No tiene vida propia, tiene un código de información, tiene una molécula de ácido nucleico que no tiene vida propia, tiene una información, es un mensaje, y necesita de un ser vivo para poder replicarse y para poder existir. Cuando escuchamos en las noticias que el virus, el coronavirus, este virus peligroso del momento, puede sobrevivir, la palabra clave es sobrevivir en el aire o en una superficie por un número de horas, se utiliza un vocablo incorrecto. El virus no sobrevive porque no es vivo, a diferencia de una bacteria o de un hongo que sí lo son. El virus lo que tiene es la capacidad de infectar, la capacidad de contagiar, al igual que por ejemplo si echamos 10 o 15 gotas de cloro sobre una mesa y de pronto nos acercamos y le colocamos el codo de la camisa, una camisa verde, roja o azul, el cloro, que no es un elemento vivo, es un elemento químico, tiene la capacidad de decolorar nuestra camisa, pero no es un elemento vivo. Lo mismo ocurre con el virus no vive en una superficie, sino que es activo y por lo tanto tiene la capacidad de transportarse de esa superficie a un ser humano o a un ser animal e infectarlo. Este virus en particular es un virus que ha existido por millones de años, es de la familia de los coronavirus, fueron bautizados con ese nombre porque vistos al microscopio se puede ver como una especie de esfera con unas protuberancias que hace pensar que se trata de una corona como la que llevaría un rey o una reina en su cabeza. Por eso se le bautiza con ese nombre. Dentro de los virus de los corona hay múltiples especies. En realidad, la humanidad hoy en día, con la ciencia, la biología, la microbiología, ha logrado identificar cerca de 320.000 virus diferentes.
catalogados en diferentes grupos, y este particularmente, el coronavirus, es un virus que se asocia a las epidemias de gripe o de flu o de influenza, que casi siempre tienen su origen en el sudeste asiático durante el verano. Luego se van trasladando a diferentes lugares del planeta a medida que las personas las van llevando en los viajes, en los barcos, en los aviones, y luego se anidan en otras naciones. Por ejemplo, la gripe común acá en Estados Unidos, que comenzó con la llegada del otoño del 2019, ha contagiado a cerca de 35 o 40 millones de personas, o sea, casi a un 10%, un 10 o un 15% de la población estadounidense. De esas han muerto entre 30 y 40 mil personas. Eso ocurre prácticamente todos los años y afecta también a los otros países del planeta. ¿Por qué este virus es tan peligroso? Primeramente, porque las otras epidemias gripales que hay no tienen una tasa de mortalidad tan grande y una tasa de infección como esta ha demostrado tener en China. Además, para las otras tenemos ciertas vacunas que se desarrollaron hace 15 o 20 años sobre una plataforma del coronavirus y sirvieron en su momento para la epidemia del SARS, la epidemia del síndrome agudo respiratorio, posteriormente la epidemia del MERS, que fue una epidemia similar, pero que, como ocurrió en los países del Medio Oriente, se utilizaron esas siglas. La última gran pandemia fue la H1N1, también conocida como la gripe porcina, que afectó a muchos países de la humanidad, mató a 155.000 personas en el mundo, 15.000 de ellos acá en los Estados Unidos. Y esa sí fue una pandemia porque afectó muchos países. La palabra pandemia quiere decir cuando el contagio afecta a muchas naciones. No es la mortalidad del virus, no lo hace una pandemia, sino simplemente su geografía, su propagación por el globo terrestre. Este virus en particular tiene una característica que es lo que ha elevado las alarmas de todos los países. Y muchas personas dirán, bueno, si la epidemia gripal, la influenza común en Estados Unidos mató 30 o 40 mil personas y no pasó nada, nadie dejó de comprar ni siquiera una naranja, no hubo cuarentenas, no hubo absolutamente ningún estado de alarma, ¿por qué en esta ocasión, con un virus que acá en Estados Unidos ha matado menos de 200 personas, estamos todos metidos en nuestras casas y prácticamente el país se ha detenido por la siguiente progresión matemática? Los expertos estiman que si no hacemos nada, como todas las otras epidemias gripales, este virus en 2 o 3 meses pudiera infectar aproximadamente a 80 millones de personas, 80 millones de personas en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Pudiera infectar la cuarta parte de la población del planeta. Actualmente vivimos en la Tierra cerca de 8.000 millones de seres humanos. La cuarta parte serían 3.200 millones. Utilicemos la cifra de 3.000 millones a nivel planetario. Si de esos 3.000 millones solamente muere el 1%, personas muy ancianas, personas que tienen problemas respiratorios previos, un enfisema pulmonar, tienen una situación avanzada de diabetes, fallo renal, y de pronto adquieren el contagio, esa persona va a morir. Pero si muriera el 1% de 3.000 millones, estamos hablando de 30 millones de seres humanos a nivel planetario. Si la proyección que acaban de hacer 32 científicos británicos del Imperial College of London, la segunda universidad más prestigiosa de Gran Bretaña después de Cambridge, han determinado que en Estados Unidos el contagio pudiera ser de hasta 80 millones de personas. Si tomamos nada más que la mitad, 40 millones, y muriera el 1% de 40 millones, estamos hablando de 400.000 personas. Pero si además de eso, el 3% o el 4% de esos 40 millones requirieran cuidados intensivos en un hospital, estamos hablando de 1 millón y pico de personas en cuidados intensivos en una industria hospitalaria que no tiene más que 20.000 camas de cuidados intensivos en toda la nación. Se desbordarían, colapsarían los hospitales estadounidenses como han colapsado los hospitales en Gran Bretaña. En este momento,
lo importante es contener el contagio. ¿Y cómo se contiene el contagio? Porque no hay una vacuna. La vacuna, por muy rápido que se desarrollara, tomaría tal vez 2 meses, 3 meses. Eso es con toda la prisa que puedan trabajar los expertos. 3 meses. Pero de aquí a 3 meses, este contagio, si no se contiene, tendría un contagio de decenas de millones de personas solamente en los Estados Unidos. Además, no hay un tratamiento eficaz contra él. Se están probando cosas. Se han probado varios retrovirales que se utilizaron para otras enfermedades, como el SIDA. También hay una medicina relativamente prometedora, que es la hidroxicloroquina. Se ha utilizado mucho para combatir la malaria y se está probando en diferentes grupos, en experimentos que se están haciendo en los países más afectados, en China, en Italia y en España. De hecho, el presidente Trump hace unos días prometió que acá en Estados Unidos la Administración de Drogas y Alimentos iba a dar una celeridad rápida, una vía expedita para la aprobación de este medicamento, que ya está aprobado para el uso contra la malaria. Requeriría nada más que una nueva certificación para ser utilizado, en este caso, para las personas enfermas, no como un elemento preventivo, sino para las personas enfermas. Entonces ven ustedes que tenemos una situación donde la palabra clave es contención. Contención, porque si no contenemos que el virus salte de un ser humano a otro y de ese otro a un tercero, y se estima que en China la tasa de propagación fue de un 3 por 1. O sea, una persona contagiada la propagaba a otras 3. Cada una de esas 3 a otras 3 más, ya tenemos 9. Y así una progresión geométrica que llevó a los chinos entre el 17 o 18 de noviembre del 2019 al mes de febrero a tener un contagio de cerca de 80.000 personas, hasta que le tiraron un muro a toda la región de Hubei, la región de Hubei, cuya capital es la ciudad de Wuhan, con medidas muy draconianas. Como China es una dictadura, metieron a toda la gente en la casa, la policía prácticamente arrastraba por los pelos a todo aquel que encontraba sin una mascarilla en la calle, y se utilizaron medidas que realmente en cualquier país libre no son posibles, porque hay plenas libertades civiles. Pero en China lo lograron contener, y hace unos días ya China reportó no tener ningún contagio de un día para otro, ni ningún fallecimiento. En Italia el virus llegó, ha colapsado la red hospitalaria, España va por el mismo camino, y de lo que se trata acá en Estados Unidos es de no caer precisamente en esa situación catastrófica. Entonces la palabra clave es contención. ¿Y cómo se contiene una población de 330 millones de habitantes? Pues cada uno se tiene que quedar lo más confinado posible para evitar el contacto con otras personas, porque también hay un problema con este virus. Se sospecha, y es algo nuevo, que hayan miles de personas, por ejemplo acá en nuestro país, o tal vez decenas de miles, que estén contagiados y no tengan síntomas. Entonces, si yo estoy contagiado y no tengo síntomas y me siento perfectamente bien, pues no me tengo que cuidar de conversar y acercarme a otras personas, a mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo. Pero el hecho de que no tenga síntomas me convierte en un portador para contagiar a otros. Y ahí es donde está el peligro. El peligro está en que personas sanas, pero portadoras del virus, asintomáticas, se conviertan en un trampolín para que el virus salte a terceros y a cuartos y a quintos seres humanos. Una persona sana que no se cuida de nada porque no se siente mal, puede en un día cualquiera pasarle el virus a 15 o 20 personas. Hay otro problema con este virus. Entre el momento en que uno lo adquiere y el momento en que aparecen los primeros síntomas, como mínimo pueden pasar 5 días y como máximo hasta 3 semanas. O sea, la persona puede ser portador del virus y a su vez un agente de contagio 4 o 5 días sin tener ningún síntoma ni sentirse mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber contra qué enemigo estamos luchando. Es un virus que va a matar entre 1 y 2% de las personas. ¿A quiénes va a matar? A las personas más ancianas, no por el hecho de ser ancianos en sí, sino porque las personas ancianas tienen una serie de otros achaques, de otros problemas de salud. En un país donde el 60% de la población está obesa, donde hay una tasa de hipertensión, de presión arterial descompensada, que afecta a 1 de cada 3 estadounidenses, y si eliminamos de esa hipertensión a los niños, prácticamente 1 de cada 2 estadounidenses es hipertenso.
Ese es un grupo de riesgo. Los pacientes diabéticos, otro grupo de riesgo. Las personas que han sido operadas de cáncer y están en inmunoterapia, en quimioterapia, esas personas han sido y son pacientes riesgosos. Las personas que recibieron un trasplante de órgano y tienen que estar el resto de su vida recibiendo medicamentos de inmunosupresión para que los organismos no rechacen el órgano que vino de otro cuerpo humano, esa persona también está en grave peligro, aunque tenga una edad muy joven. Por lo tanto, el virus va a matar entre 1 y un 2% de la población. Eso no lo puede evitar nadie. Cuando tengamos la vacuna, tal vez eso se pueda minimizar un poco, pero la vacuna no la podemos esperar hasta dentro de varios meses. Y ojalá, en el transcurso de las próximas semanas, los diferentes grupos científicos que están trabajando en todo el planeta puedan encontrar algún tratamiento eficaz para las personas que se enfermen, bien sea un nuevo retroviral o una combinación de retrovirales o un retroviral con una medicina como por ejemplo la hidroxicloroquina, que pueda causar un beneficio y tal vez acortar los síntomas, acortar el periodo de enfermedad y acelerar la recuperación del paciente sin que tenga verdaderamente un daño en su vía respiratoria, porque también los pacientes que entran en un estado crítico, aunque no mueren, luego terminan con una fibrosis en los pulmones que es verdaderamente lamentable porque no sabemos si va a ser irreversible o les va a durar por algún tiempo. Ahora, lo único que no podemos hacer en este momento es perder la calma, la ecuanimidad, la paciencia y mucho menos caer en miedo. Porque déjenme explicarles el efecto del miedo. El miedo, tenemos que definir qué es el miedo. El miedo es un sentimiento humano de protección, de autodefensa, en base a un peligro que ya hemos clasificado como tal. Y les voy a poner un ejemplo. Si viniera un ser extraterrestre igual que nosotros, pero de otro lugar del universo, donde no existe el fuego, imaginemos que esas personas para calentar algo utilizan un horno microondas, pero allí no hay fuego. Y esa persona viene acá y ve una hoguera o ve una vela encendida. Como no conoce lo que es el fuego y le llama la atención, lo va a querer tocar con sus dedos y ahí mismo se va a quemar. No tiene miedo a tocar la vela porque no tiene un marco de referencia previa. En el momento en que la toque y se queme, ya sabrá que de ahí en adelante no la puede tocar. El niño pequeñito no conoce la electricidad hasta que se da el primer corrientazo. Por lo tanto, los niños no tienen miedo de tocar un enchufe eléctrico. Cuando los pilla la corriente la primera vez, de ahí en adelante saben que no pueden meter el dedito porque viene algo muy doloroso. Entonces el miedo es un mecanismo de defensa contra algo que ha ocurrido en el pasado. Pero es que ni a usted ni a mí nos ha dado el coronavirus en el pasado, entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Bueno, la gente tiene miedo de que se acabe la comida. Miles de personas tuvieron miedo de que se acabara el papel sanitario y agotaron los inventarios de papel sanitario con un virus que realmente no tiene absolutamente nada que ver con las vías gastrointestinales, o por lo menos no causa una descomposición de las vías gastrointestinales. Entonces las personas tienen miedo por muchas cosas, tienen miedo a quedarse atrapados en la casa de una manera indefinida. Algunas personas cuando trabajan mucho, a veces dicen, ay, si me pudiera pasar en casa un mes sin hacer nada. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo y están locos por salir a la calle y le tienen miedo al confinamiento, porque nadie quiere estar confinado en contra de su voluntad. Pero es que si no nos aislamos, este enemigo va a continuar causando unos estragos realmente duros, sobre todo en las personas de mayor edad y en las personas que tienen problemas existentes de salud, pero también agotaría los recursos médicos, desbordaría la capacidad de los hospitales, que además no pueden dejar de realizar las funciones que habitualmente se practican. Una persona va a tener un ataque al corazón, una persona se va a caer de una escalera y se va a fracturar un hombro y va a requerir una cirugía. Alguien tendrá un ataque de apendicitis y habrá que operarlo de urgencia. Los hospitales tienen que seguir funcionando en las cosas ordinarias de la vida común y por lo tanto hay que tratar de minimizar el contagio para minimizar a su vez el número de personas que entren en un hospital en condiciones críticas por este virus. Entonces no podemos tener miedo. Además, el miedo desata en nuestro organismo una serie de sustancias que son necesarias para nuestra salvación, pero perjudiciales
si se producen a largo plazo. Ejemplo, hay una sustancia de tipo hormonal en nuestro cuerpo que esta sustancia se llama cortisol. El cortisol es lo que le permite al cuerpo pegar un brinco cuando de pronto ve venir un autobús a 50 millas por hora y la persona accidentalmente, sin darse cuenta, se cruzó en la vía del autobús, que no puede frenar porque ya viene muy rápido, y lo único que hace es tocarle la bocina. Y cuando usted levanta la vista y ve el autobús que está a 30 pies de distancia, automáticamente su cerebro envía un mensaje al sistema endocrino. El sistema endocrino desata esta sustancia llamada cortisol, que contrae el torrente sanguíneo para llevar sangre a todos los músculos y que usted pueda pegar instantáneamente un brinco y salve la vida. Esa es la función del cortisol. Cuando una persona va caminando por la calle y de pronto oye un disparo de arma de fuego, no se preocupa de dónde salió el disparo. Lo primero que hace es tirarse al suelo y esconderse debajo de un banco. Y luego averiguará. Es una reacción instintiva. Lo que le permite eso, de una manera casi instantánea, es un torrente de cortisol. Pero el cortisol es muy venenoso, porque está diseñado nada más que para esos muy breves momentos de salvar la vida. Hay personas que por el estrés producen una cantidad de cortisol que termina causándoles una depresión del sistema inmunológico. En este caso, nuestro miedo nos bajaría el sistema inmunológico, que es lo único que no podemos permitirnos en esta situación de crisis. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo soldados de 20, 22 años, con el pelo perfectamente negro, que entraron en una trinchera y fueron sometidos a un barraje de artillería constante, día y noche, por 3 o 4 días. Y el miedo en esa trinchera, con la caída de las bombas, aquellas detonaciones espantosas que caían por doquier a su alrededor, sin ellos saber si la próxima bomba les iba a caer encima. Y a los 3 o 4 días, cuando cesó el bombardeo, algunos de esos soldados tenían el pelo blanco en cana. Un envejecimiento que normalmente le toma 50 o 60 años a un ser humano, pero por las altas dosis de cortisol constante, el pelo pasó de ser un pelo negro a un pelo completamente canoso en menos de una semana. El miedo en este momento sería verdaderamente impensable, porque atenta contra lo que necesitamos, que es tener nuestro sistema inmunológico en perfecto orden. Si usted es fumador, durante la epidemia y durante el tiempo en que estemos en cuarentena, deje de fumar. Si usted es bebedor, de esas personas que beben mucho alcohol, deje de beber. Tal vez una copita de vino en gran moderación, 1 o 2 veces a la semana, no le hace efecto. Pero si se toma 3 o 4 tragos todos los días, deje de hacerlo, porque el alcohol también deprime el sistema inmunológico. Si usted come demasiada azúcar, si come demasiado producto que tenga colorantes artificiales o grasas demasiado saturadas, cambie su alimentación en estos días y ya puede quedarse así por el resto de su vida para que tenga una vida más saludable y pueda estar en perfecto estado cuando venga la próxima epidemia, porque esta no va a ser la última. Esta no va a ser la última epidemia gripal. Llámese coronavirus o llámese como se llame, porque además no ha sido la primera, han venido muchas otras y ha habido otras en que también muchas personas han muerto, así que hay que tener el sistema inmunológico y nuestra salud en perfecto orden. Y eso se logra comiendo gran cantidad de vegetales, gran cantidad de frutas, suprimiendo el alcohol, suprimiendo el estrés, durmiendo bien, haciendo un poco de ejercicio, saliendo al sol saliendo afuera a coger sol, porque el sol permite la síntesis de la vitamina D. Y inclusive en lugares como el sur de la Florida, donde hay una gran cantidad de sol, la gente sale de la casa por la mañana, se monta en el vehículo, van al trabajo, se pasan 8 o 9 horas, luego al vehículo, luego a la casa, ya es de noche, no toman sol. El sol es importante para la síntesis de la formación de la vitamina D, que a su vez es un componente importante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico nuestro es lo más perfecto que hay bajo el sol. Imagínese un ejército, el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué tiene? Soldados de diferentes ramas, unos especializados en el combate cuerpo a cuerpo, otros en la lucha anfibia, otros en la artillería, otros tienen que ver con comunicaciones.
Y luego están los aviadores, están los marineros, los artilleros de tanque. Y luego están los tanques y los aviones y las bombas y los misiles inteligentes y teledirigidos. El cuerpo humano tiene mucho más elementos de protección que el mejor de los ejércitos. Tiene inmunoglobulinas, cada una de ellas cumple con un papel antibiótico. Tiene elementos como los oligopolisacáridos, las citoquinas, tiene un montón de sustancias que cuando identifican un virus, una bacteria o un hongo que viene de fuera a colonizarnos con malas intenciones, lo clasifican y fabrican un anticuerpo. En algunos casos lo atrapan para iluminarlo, para marcarlo, de forma que una célula macrófaga pueda venir y destruirla. Las células macrófagas se comen a estos agentes invasores. Pero si usted tiene un sistema inmunológico deprimido, débil, realmente no puede combatir ni esta ni ninguna enfermedad. Pasemos un poco ahora a tratar de explorar esas teorías de conspiración que andan dando vuelta por ahí y que han dicho que el virus es de fabricación humana. Ningún virus se fabrica humanamente como una persona puede fabricar un zapato. Lo que sí ha ocurrido a través de la historia es que los países han utilizado el elemento viral o bacteriológico como un arma y han utilizado estas sustancias patógenas altamente infecciosas y las han militarizado para lanzarlas en ojivas nucleares, en ojivas ofensivas, ojivas de ataque. Hay un libro para aquella persona que esté interesada en ahondar un poco más. Yo no sé si realmente se consigue en idioma español, pero sí fue publicado en idioma inglés durante la década de 1990. Y la historia es la siguiente. Estando Ronald Reagan en la Casa Blanca y Mikhail Gorbachev era el jefe de la Unión Soviética, los soviéticos tenían un avanzado programa de armas químicas y bacteriológicas, pero eso lo habían venido teniendo desde la época de Nikita Khrushchev y luego durante todos los otros jefes del gobierno soviético como Leónidas Brezhnev. Le llegó el turno a Gorbachev y Gorbachev y Reagan se sentaron a fumar la pipa de la paz. Eliminaron muchas de las armas atómicas y también eliminaron estas armas. Como parte de la estrategia, cada país en el acuerdo firmado tenía la oportunidad de enviar una delegación de científicos a examinar los laboratorios de la otra parte. En eso los soviéticos fueron unos grandes tramposos, como siempre todo lo que sale de Rusia durante la época del comunismo lo fue. Cogieron un almacén enorme, un almacén de decenas de miles de metros cuadrados, y ahí pusieron todos los laboratorios que ellos habían desmantelado. Y luego le crearon una falsa pared de concreto muy estrecha, de apenas unos 15 pies de ancho, pero a todo lo largo del edificio, de forma que el que lo viera por fuera y lo viera por dentro no notaba a simple vista que al edificio le habían robado una estrecha tira de área cuadrada, y ahí mantuvieron el verdadero laboratorio. ¿Cómo sabemos esto? Porque el jefe de esa planta de armas químicas, virales y bacteriológicas era un coronel del ejército, pero además un doctor en microbiología de origen kazajstano llamado Kanajan Alibeko. Kanajan Alibeko fue encargado por Mikhail Gorbachev para preservar todo aquel material en el caso de que hubiera una guerra con los Estados Unidos. Alibeko, años después, se desencantó del modelo ruso, se entregó, desertó y se entregó a los británicos, y los británicos después de un tiempo se lo entregaron al gobierno americano. El gobierno americano le dio la ciudadanía, le permitió ser profesor universitario, y un día él se cambió el nombre, se lo americanizó. Se llama, no sé si vive todavía, se llama Ken Alibek, un nombre muy a los Hollywood, Ken Alibek. Y Alibek escribió un libro que se llama Biopeligro, Biohazard, y en ese libro detalla exactamente cómo los soviéticos utilizaban estas cepas del coronavirus, no de este que tenemos ahora, de otro coronavirus que eran diseñados para la influenza común. Las colocaban en unas pelotitas de gelatina del tamaño de una pelota de golf. Miles de estas pelotitas las metían en un avión. El avión lo volaban por Siberia
y dejaban caer las pelotitas en la corriente del jet stream, que las iba arrastrando hacia los Estados Unidos. Y una vez en el aire, estas pelotitas se iban disolviendo y las corrientes aéreas, entre 9 y 10.000 pies sobre la superficie, propagaban todas estas micropartículas virales. ¿Qué lograban con eso? Enfermar todos los años a millones de personas en los Estados Unidos con la gripe. No los mataba, la gripe no los mataba, pero los tenía una semana en la casa, pasando una gripe con dolores en el cuerpo, con un poco de fiebre, con malestar, una semana sin trabajar. Y cuando usted multiplica eso por 40 o 50 millones de trabajadores, usted está disminuyendo la capacidad productiva de un país como el de los Estados Unidos. Entonces, estos elementos los han utilizado los gobiernos como un arma para una guerra. La vamos a ganar en el nombre de Dios, vamos a derrotar a este enemigo. Tal vez podamos aprender algunas lecciones para la próxima pandemia y sobre todo reflexionar un poco sobre la naturaleza del ser humano, por qué está aquí y hacia dónde se dirige. Los espero la próxima semana en otra edición de Fronteras de la Mente. Muchas gracias.